terminó la disputa de Mr. Doctor y Marifer Centeno, pidió disculpas, dijo la grafóloga no es una charlatanería o la grafología no es una charlatanería. Me parece gravísimo porque sí lo es. Claro que lo es. ¿Alguna vez, Mauricio, has tenido que pedir perdón o retractarte por decir la verdad? Nunca. Lo han intentado. Me han intentado o hacer que me retracte o simplemente callarme, ¿no? Y cuando lo han intentado, pues yo me he ido de los medios de comunicación en los que estaba, donde me han querido callar, porque yo no soy dócil. Tengo la ventaja, y aquí esto hay que decirlo siempre con mucho cuidado. No es que yo sea un héroe maravilloso, no. Es que desde el principio de mi carrera periodística yo siempre tuve otro trabajo. Entonces, yo no dependía del salario que me daba, que pagaba semanalmente el Nacional, que fue donde empecé a hacer entrevistas. Luego pasé a Excelsior, gracias al maestro Edmundo Valadez, que le estaré eternamente agradecido. Y nunca dependí del salario, ni lo que me pagaba Excelsior por mis colaboraciones, ni del salario que posteriormente me pagó como redactor de revistas. Yo trabajaba medio tiempo en el periódico y el resto del tiempo lo trabajaba yo en la industria del audiovisual. Y así lo he hecho toda la vida. Nunca he dependido 100% del salario del periódico, o de la radio, o de la televisión. De la televisión he hecho poca. Pero, entonces, esto me daba una libertad que no tenían mis compañeros, que tenían que recibir el dinero que les repartía el gobierno, porque si no, pues no le podían poner un plato enfrente a sus hijos, un plato de comida enfrente a sus hijos. Y cuando les decían que tenían que retractarse, pues iban y se retractaban, ¿no? Porque si no, los echaban y entonces ya no tenían forma de ponerle un plato enfrente de comida a sus hijos todos los días, que es la obligación fundamental que tiene uno cuando tiene hijos. Entonces, yo he tenido esa ventaja, siempre. Tengo otro trabajo. ¿Y por qué no dependo de Internet? ¿Por qué no dependo de YouTube? Porque tengo otro trabajo. Porque si dependiera de YouTube, en un momento dado podría verme yo sometido a... Soy el patrocinador quiere que digas esto, aunque vaya en contra de lo que tú crees. Y es lo que yo he tratado de evitar. Entonces, no, nunca me ha pasado. Me he retractado cuando me he equivocado, pero bueno, a ver, soy humano, me equivoco y lo reconozco, claro. Eso ya es distinto.